Ayer estaba en una reunión con mi hermana. Estaba en una reunión con mi hermana porque está haciendo un emprendimiento. Entonces, ella lleva haciendo un emprendimiento hace un tiempito. Y pues es un emprendimiento que nace pues de un deseo de su corazón, porque pues si bien es cierto mi hermana pues ha sido emprendedora toda su vida, porque pues ellos han llevado un proyecto con su esposo que todos conocen, ¿sí o no? Sopitas del carajo, pizzas del carajo. Y sin embargo, yo me ponía a pensar que con ya varios años, porque yo creo que ya unos 14 años ella que se casó con Jaime, y estaba empezando este emprendimiento y dentro de su corazón había como nervios o duda o preguntas o cuestionamientos, tantas cosas y, y pues me ponía a pensar a mí, ¿no? Y me ponía a pensar también toda la historia de los emprendimientos que Dios ha permitido hacer y decía, bueno, ¿y esto por qué pasa? Porque definitivamente como que eso sí es una regla, o sea, independientemente de que uno lleve varios, uno como que se enfrenta a un nuevo emprendimiento y como que tiene nuevamente dudas, tiene preguntas, tiene inquietudes, no sabe si sí, no sabe si no. Y hoy quiero hablarles de varias cosas. Una es ponernos en esa situación del emprendimiento en diferentes roles, porque nosotros no solamente hablamos de emprendimiento cuando emprendemos una empresa, nosotros hablamos de emprendimiento cuando emprendemos un matrimonio, como Willy, que ya dentro de poquito se va a casar en Semana Santa, Viernes Santo. O hablamos de emprendimiento cuando emprendemos, por ejemplo, un grupo como esto, ¿cierto? Y hablamos muchas veces de emprendimiento. En últimas, si pudiéramos redondear este concepto del emprendimiento, el emprendimiento al cual quiero yo como traer a colación es un emprendimiento de, hay un deseo que Dios pone en nuestro corazón, que tiene un inicio y que necesita de un primer paso, ¿cierto? Y que ese primer paso va a determinar muchísimas cosas. Y ese primer paso, en últimas, depende, como yo lo haga, la perspectiva que esté teniendo. A lo largo de la vida, como ya saben, y pues no voy a echar nuevamente la historia, hemos hecho emprendimientos desde una perspectiva netamente parada en el mundo, entonces donde lo más importante es ¿qué? La plata, la empresa, todo eso. Después uno ya va pasando de una perspectiva enfocada bueno, pasar rico, ya no tanto la plata, pero hemos podido irnos transformando en una perspectiva o trasladándonos para tener una perspectiva allá ver hoy una posibilidad de hacer emprendimientos basado en algo más grande, a lo cual hoy en día en los términos empresariales le llaman propósito superior. Esa es la tendencia a nivel internacional cuando hablamos de un emprendimiento, ya sea de un proyecto en una empresa o ya sea una nueva compañía internacional, se llama el propósito superior. Inclusive todas las compañías que ya hoy en día, Unilever, Coca-Cola, ¿no? Hoy en día eso es lo que están haciendo en toda su reestructuración interna, es definiendo los propósitos superiores, porque se dieron cuenta que ya digamos, la época o la temporada anterior está terminando. ¿Saben cuál es la temporada anterior? La temporada anterior se llamaba la responsabilidad social empresarial. Entonces ahí estamos terminando esa época para entrar en lo que es el propósito superior. Y ayer en esa conversación con mi hermana, yo decía, yo quiero como lograr simplificar este concepto de lo que debería uno tener en cuenta cuando se va a enfrentar a un emprendimiento. Una de las cosas que debemos tener en cuenta es en dónde estoy parado yo. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que estoy teniendo frente a eso que tengo enfrente? Acuérdense que nosotros estamos en un dilema entre dos naturalezas, ¿no? ¿Cuáles son? La naturaleza, cuerpo y alma, o espíritu, exactamente. O cielo y tierra, ¿cierto? En el principio todo era, ¿cómo era? ¿Cómo es que dice la palabra? En el principio todo era caos, abismo y no sé qué. Y después, Dios hizo ¿qué? Ordenó, hizo el cielo, la tierra, todo, ¿sí o no? Entonces, así nos hicieron igualito a nosotros. Cielo, espíritu, tierra, mundo, material, tangible. Y yo le decía a Paula, a ver, revisemos.
Cuando uno tiene una perspectiva desde el mundo de lo material, ¿cómo podríamos, desde un concepto práctico, saber si estamos parados ahí? Es entender qué es lo que yo estoy persiguiendo o qué es lo que me está moviendo. ¿Me están moviendo deseos temporales o deseos eternos? Los deseos temporales, ¿cuáles son? Algo que genere placer, ¿sí o no? Porque un placer es temporal, ¿sí o no? Algo que implique competir, porque yo compito contra otro que también es temporal, ¿sí o no? ¿Qué más? Otra cosa temporal. Gusto carnal. Bueno, gusto carnal o material o adquisición, tener. O sea, algo que yo tengo, que tiene un límite. Tengo un celular, esto es temporal, tiene un límite, aquí se acaba, se daña. ¿Sí? Y adicionalmente, hay un concepto importante y es todo lo físico o todo lo temporal, la tendencia natural es a dañarse, es a deteriorarse, es a pudrirse. Todo eso tiende a eso. O estoy parado en una perspectiva eterna. La perspectiva eterna tiene relación ¿con qué? Con el espíritu. Entonces quiere decir que lo que me mueve, ¿yo tengo que verlo? No tengo que verlo, ¿sí o no? No. Exactamente. ¿Yo tengo que tenerlo? Tampoco que tengo que tenerlo, ¿sí o no? ¿Yo podría estarlo sufriendo y sería eterno? Sí. ¿Sí o no? Sí, claro. Claro. Entonces, desde donde yo esté parado, depende como una de las claves para yo tomar ese primer paso. Señor Luis Mario, muy buenas noches. Cuando empecé la empresa, sin querer queriendo, la primera, tenía mi mirada en un objetivo eterno, porque me engañó Dios. Yo pensaba que estaba en lo temporal, porque cuando empecé la empresa, que yo mejor dicho hice cuentas alegres, yo en 2 años era multimillonario, pasó 1 año y nada, 2 años y nada, 3 años y nada, 4 años y nada. Sin embargo, yo seguía y seguía, hasta que eso como que salió más o menos adelante, ¿sí o no? Es decir, que como que yo tenía un objetivo eterno. Y si yo me pongo a recapitular, lo que a nosotros nos mantuvo en ese entonces, que el proyecto era el primer portal de ingeniería química en Internet, lo que a nosotros nos mantuvo, ¿saben qué era? Que nos escribían y nos decían, uy, no, qué información tan valiosa, esto no lo conseguíamos antes, tan chévere, uy, gracias, nos escribían de Colombia, de Perú, de Chile, de Argentina, y cuando uno le decía, oh, sí, súper, pero la suscripción vale $10 anuales, ah, no, sí, muchas gracias, sigan así, no pagaban, pero me motivaban, ¿sí o no? O sea, yo decía, uy, no, pues que es bacano, esta gente ya cómo se siente feliz, y uno hacía y hacía. Yo en ese momento no sabía que eso era un propósito superior, ni que era un objetivo eterno, pero hoy ya les podría decir, gracias a que inconscientemente, por la misericordia de Dios, Él puso en mi corazón un objetivo eterno, yo pude sostenerme 4 años por la misericordia de Él también, porque no daba nada. ¿Sí? Porque donde yo me hubiera basado en un objetivo temporal, pues no hubiéramos durado ni 1 año, ni medio, ¿sí o no? Entonces, eso es muy importante, la perspectiva. Y lo otro es que si yo estoy parado en una perspectiva eterna, hay algo que yo podría reducir es en constancia y perseverancia, que viene de eso que les acabé de contar. Dios me regaló un socio espectacular, que es el que hoy en día yo tengo. Ese socio es una persona muy exitosa. Y es una persona que cuando nos hicimos socios me dijo, hagámonos socios que ofrezco y yo sé cómo se hacen las cosas. Y esto lo sacamos adelante. Así fue con una seguridad fresco. Yo ya sé cómo se hace, ya lo he hecho 3 veces, no me preocupa. Y yo, chévere. Pero las otras 2 que había quebrado. No. Entonces ayer con mi hermana ya me preguntaba, trajimos esto a colación. Pero perdón, son metas y objetivos de uno mismo. Por eso, entonces, ella me preguntaba, bueno, y si después yo llevo 5 años con él, uno dice, bueno, ¿y cuál sería entonces la conclusión para uno
como decir cuál es la clave, que él dice, no, yo sé cómo hacer la vaina. Y yo le digo, ¿sabe qué? La vaina es tan simple. La vaina es que uno defina qué es lo que toca hacer, que usted sepa que esto le pega a esto, y haga eso, y hágale, y hágale, que eso tarde o temprano el resultado llega. O sea, la vaina tampoco es una ciencia ni metafísica ni nada. Es perseverar el camino. Claro, Es no dudar. es no dudar y es No dudar de su hacerlo. enfoque. Nosotros teníamos un problema, qué pena, un problema con el software en una época cuando él recién llegó, y era que el software, nosotros nos equivocábamos porque nosotros hacíamos como versiones para cada cliente, y teníamos 30 clientes en entonces y teníamos 20 versiones del software, y eso hacía que el software fallara. Entonces cuando había un cliente usando el software, falla, y nos reportaba. Entonces nosotros los ingenieros tenían que arreglarle aquí, pero ellos como ya eso lo habían arreglado en este, entonces cogían lo de este y con este le arreglaban aquí, pero es que este tenía unas cosas diferentes, entonces dañaba más lo que aquí, y eso era una recocha, y eso teníamos unos problemas, ustedes ni se imaginan, todo el tiempo la gente berraca, que el problema, que no sé qué, que pipi, no, eso era desesperante, y definimos un objetivo y era, vamos a hacer una única versión, y empecemos, y hágale, empecemos, pero empezábamos, y las direcciones de segundo nivel se desviaban y decían, no, lo que pasa es que toca resolverle a este cliente primero, porque si no, entonces tenemos ese problema, entonces empezaban a hacerle resolverle a esto, pero con el de este, lo mismo. Claro, entonces nada. Entonces, ¿qué pasaba? No avanzábamos. ¿Qué tuvimos que hacer para que eso fuera exitoso? César, ¿qué tuvimos que hacer? ¿Volverlo a avanzar? Insistir en esa trabajar. estrategia. O sea, dijimos, no, es que no es negociable. Tenemos que hacer eso. Vamos a hacerlo. ¿Cuáles fueron las cosas que tuvimos que hacer para poder hacerlo? Pagar precios. Hay que pagar precios. ¿Cuáles son los precios que uno tiene que pagar? Ejemplo, hay unos que se van a emberracar porque no lo va a solucionar rápido. Pero si yo me voy por esta línea, yo sé que a mediano plazo usted va a estar feliz. Si él aguanta, ¿no? Pues que no aguanta, pues se irá. Entonces voy a perder clientes. Otra cosa, nuevos clientes. Había nuevos clientes que eran como los clientes que habíamos conseguido y nos decían, yo se lo compro, pero si usted me lo hace así, y me hace estas personas, y dices, No puedo. entonces no puedo. No, entonces no, otro sí me lo hace, yo sabía que otro sí se lo hacía. Entonces me tocaba decirle, ok, bueno, muchas gracias, no soy su proveedor. ¡Precios! ¿Sí ven? O sea que tener claridad hacia dónde va, hacerle, y estar dispuesto a pagar ciertos precios, ¿sí o no? Porque uno tiene que convencerse de que uno no puede tenerlo todo. Uno tiene que tener lo que uno debe tener basado en lo que es el objetivo que yo tengo y que yo sé. Tengo que mover este palito así y este así para lograr que esto se vaya aquí, tin. ¿Han jugado Candy Crush? ¿Nadie? Sí. Estos muchachos. Sí, ¿Han jugado o no? Sí. ¿Cómo es Candy Crush? Desarmar las líneas. Exacto. No puedo armarlas si no. Sí. Si no está. Correcto, uno tiene que mirar cuál es la cosita que uno tiene que oprimir para que luego baje, se arme la fila de azules, si son 5 azules explota, entonces me baja, me carga otro, entonces me la lateral, ¿sí o no? Uno tiene que saber qué es lo que tiene que oprimir. Es igual en cualquier emprendimiento. Entonces la técnica y la clave es, defínalo y hágale. Hágale, y hágale. Usted piensa que puede tomarle un año, pero puede tomarle 3. O puede tomarle 6 meses. Sí. Depende de eso. De Dios. De Dios. Entonces, ese es el otro punto supremamente importante cuando voy a afrontar a un emprendimiento. Y es que independientemente de todo, el resultado final depende única y exclusivamente de Dios. Única y exclusivamente de Dios. Pero si yo no hago lo previo que les acabé de decir, hacerlo, e insistir, ¿qué pasa? Exactamente. Por eso la palabra enseña que la fe sin la obra es muerta. Exactamente. Entonces no pasa nada, y lo que pasa realmente es que entramos en
un emprendimiento tras emprendimiento, tras emprendimiento, tras emprendimiento, que realmente eso no es nada. O sea, nunca terminamos de emprender, nunca consolidamos nada, nunca fortalecemos algo, nunca se le ve el fruto a ese árbol. Se vuelve pura siembra de semillas, pero la abandonan. Y no alcanza usted ni siquiera a ver que retoñaba la vaina. Otra semillita por acá, no, ahora voy con maracuyá, y ahora voy con el repollo, y ahora voy con la almendra, y no, pero es que esta vaina y nada, y otra vez, y nada, y nada. Entonces, hasta aquí vamos con varios puntos, ¿no? Ajá. Perspectiva eterna, propósito superior. ¿Qué más? Constancia, perseverancia. Constancia, perseverancia, ¿qué más? Ponerme en entendimiento en algo. ¿Cómo? Ponerme con emprendimiento en algo. Bueno, sí, digamos que estamos hablando para cualquier tipo de emprendimiento. Un objetivo interno. Enfoque en algo que yo defina, que sé que es la cosa que tengo que mover, ¿Cuál es el punto al que voy a cuál es el punto, y hacerlo, Cueste lo que cueste. hacerlo, y hacerlo, y hacerlo. Trabajar, ¿Sí o no? trabajar y trabajar. Sí. ¿Qué más? Pagar precios, porque yo no puedo tenerlo todo, Ajá. ¿cierto? Yo no puedo tenerlo todo. Probablemente no, El siempre palo de naranja decidió ser de naranja y él quisiera tener mandarinas, pero lastimosamente solo da naranjas. ¿Sí o no? Y en ese procedimiento se pierden clientes y la Claro, pero él buscando. dijo, no, yo me especializo en mandarinas, yo no puedo hacer palo de naranja y mandarinas. Por eso se dice que cuando uno emprende algo debe ser constante en lo que hace y seguir Claro. hasta que lo termine. Entonces hay una frase que dice, para hablar esto del foco, que es, la mejor forma de hacer muchas cosas es hacer una sola a la vez. Dedíquese a una sola. Porque estamos acostumbrados a hacer muchas cosas y nos queremos los super empresarios y hacemos 50 empresas al tiempo. Es que mientras uno más cosas hagas diversificadas, menos avanza. Correcto. El que mucho abarca, poco aprieta. Eso uno se lo sabe. El árbol definido para un punto y es definido. Y lo otro en un emprendimiento importante es justamente lo que estoy hablando del árbol. Y es, tienes que conocerte. O sea, tú tienes que saber lo que tú eres. ¿Cuáles son las cualidades? Tienes que saber para qué eres bueno. Tienes que saber para qué no eres bueno. ¿Sabemos para qué no somos buenos? Sí, claro. ¿Sí? Yo hago 2 preguntas en las entrevistas de trabajo cuando van a entrar personas a la empresa, que son las personas que han así. La primera les digo, ¿qué es lo que más le gusta de César? Así le pregunto a la persona. ¿Qué es lo que más le gusta de Pipe? Lo que más le gusta. Entonces, tal cosa. Y luego le digo, ahora, ¿qué es lo que menos le gusta de Pipe? El 90% de las personas no lo tienen claro. Conoce sus capacidades, habilidades y cualidades reales. Dígame la más importante de cada una. Esta es capacidad. ¿Qué más me dijo? ¿Cualidad y qué? ¿Conoce sus principales defectos? Dígame los 3 principales defectos. Es más, cuando me dicen las cualidades, le digo, ok, la principal capacidad, habilidad, ok. Dígame cuáles son los 3 valores que más le atraen y con los que más se identifican. Ok. Ahora dígame en qué medida tiene implementados esos valores en su vida de 1 a 100%. Y siempre dicen honestidad. Y entonces me dicen, honestidad 99. No se conoce. ¿Sí o no? Pero no nos conocemos. ¿Por qué no nos conocemos? Porque dedicamos muy poco tiempo a conocernos. Muy poco tiempo a mirar hacia adentro. Muy poco tiempo a estar a solas. En retrospectiva. Muy poco tiempo a la retrospectiva. Entonces, arranco un emprendimiento solo con la emoción. Fíjese cómo lo arranco. Con la emoción, o sea, temporal. Con la ilusión, o sea, también el tener temporal. Y pensando que es que como este me dijo que es el mejor negocio, o sea, eso ni siquiera es su idea. Ni siquiera es el mejor negocio. Y es porque es el negocio del momento y eso toca aprovecharlo y entonces, pero ni nada de lo que estamos hablando. En la mayoría de las cosas está pasando eso. Vuelvo y les digo, cualquier emprendimiento, no estamos hablando solo de empresas, estamos hablando de todo.
Y definitivamente el punto de que Dios es el que define el resultado es algo que tengo que tener totalmente claro. Porque si empiezo el emprendimiento sin tener en cuenta todo lo otro y tengo claro que Dios define el resultado, es posible que tenga el resultado. Ahí sí más locos, ¿no? No siempre ponen a Dios. Pero si tengo en cuenta todo lo otro que les he dicho y no tengo en cuenta que Dios tiene el resultado, puede que no me salga el resultado. En últimas, la variable más importante de toda esta ecuación es ¿qué? Que Dios hace todo. Estar seguro de que Dios no hace todo, de que Dios da el resultado y yo hago todo. Exactamente. El esfuerzo está en mis manos, en mis capacidades. Todos sabemos que cuando fueron a partir el agua en dos en el mar Rojo, en el mar de las Cañas, ¿qué fue lo que pasó? Oraron y oraron y oraron, pero ¿qué pasó? ¿Qué tuvieron que hacer para que se partiera el mar en dos? Para meterse. Poner el pie en el agua. Creer. Ellos, si no ponían el pie en el agua, no se abría. Ajá. Ok, pero ¿quién abrió? Dios. ¿Ellos que pusieron el pie en el agua? No, Dios. Dios. Exactamente. Entonces nos damos cuenta que si no pongo el pie en el agua, no se abre. También. Pero si lo pongo pensando que yo lo abro, tampoco se abre. Pero también aplicaría, pienso, que es que mi acto activa el milagro. Ajá, claro. Entonces, claro, Ayúdate Y ese que yo te acto ayudaré. es Pero, el acto de pero confiar en Dios. Obvio, obvio, teniendo en fe. confianza, o sea, Sí, no, obvio, en fe. no, Pero- es, no pero- es dominio propio. Claro, porque es que si yo, obviamente el 100% en fe, porque si el paciente no toca el agua, el mar sigue. exactamente. O sea, si Todo Pedro, es- si Pedro no va a caminar, se hunde. Yo puedo tener toda la confianza en Dios, pero si no lo hago el esfuerzo, la confianza en Dios no se traduce en algo que yo pueda ver. Pero cuando se insiste mucho en algo, digamos, se insiste, se persiste, como dice el locutor deportivo, insistir, persistir y nunca desistir. Y la cosa no llega es porque no es el momento de Dios. Correcto, porque, Es el momento perfecto de porque Dios es el que define qué te da, te define cuánto te da, te define ¿Cuándo? cuándo te da y te define en dónde te da. Todo eso depende de Dios. Todo lo que estamos haciendo entonces, de lo que estamos hablando antes a llegar a la variable más importante, se traduce en algo puntual y se traduce en el perfeccionamiento de nuestra alma. No tiene ningún otro sentido, no tiene ningún otro objetivo. Es decir, que el emprendimiento pasa a un segundo plano. Porque al final, por eso es que Dios está diciéndote que tú tienes que hacer el esfuerzo. Por eso es que Dios está diciendo ponga el pie en el agua. Por eso es que está diciendo láncese al agua. Camine sobre el agua. Porque en ese momento tu alma empieza a perfeccionarse. Tú empiezas a subir de niveles. Tú empiezas a darte cuenta como, uy, hoy soy más persistente. Hoy soy más paciente. Hoy soy más tranquilo. Hoy soy más alegre. Soy más Hoy soy más consciente. Hoy soy más, ¿sí? Y empieza uno a ver cómo su alma empieza a coger unas características y unos atributos divinos, ¿sí? Que son unos atributos que tenemos todos. Y por eso es el tiempo. ¡Claro! Por eso es el tiempo. No es en tu tiempo, porque entonces tú no perfeccionarías nada en ti con ese objetivo. ¡Claro! Cuando Dios retrasa ese objetivo y lo retrasa, ¿cómo lo retrasa? Lo retrasa con pruebas, con dificultades, con situaciones. Cuando tú persistes y no te dejas vencer del tiempo y vas pasando esas dificultades que no te están permitiendo en tu tiempo llegar a lo que tú deseas, es el tiempo que está utilizando Dios para perfeccionar nuestra alma con esas dificultades. Excelente. Y por En eso- eso consiste todo esto. Por eso también muchas veces uno en la iglesia ha escuchado, Dios te ama tanto, pero no te quiere dejar como estás. Exactamente. Entonces, vamos redondeando la idea, ¿cierto? Por eso es tan importante la conciencia que hablaba Chuchito.
¿Qué es lo que persigo en este mundo? Porque yo no persigo en este mundo cosas de este mundo, porque realmente yo no soy de este mundo, ¿cierto? Yo aquí es como, yo soy de Colombia y yo voy a pasear y yo voy a disfrutar más, pues yo no persigo cosas sino para traerme para acá, para contar, para disfrutar los momentos con mi familia, cuando recordar el paseo. Yo todo lo traigo otra vez para este mundo, ¿sí o no? Porque yo soy de este mundo, o sea, de Colombia. Pero en la eternidad, yo no soy de este mundo. Yo soy de la eternidad, ¿cierto? Pero yo vine a este mundo a apropiarme de cosas en un cuerpo físico limitado que me permite justamente sufrir, que me permite experimentar el dolor, que me permite experimentar el tiempo, ¿sí? Porque esas son cosas que yo no puedo experimentar fuera de lo físico, fuera de lo temporal. Porque todas las variables que estamos hablando, tiempo, eso es una variable física, César. Es tiempo de dormir, es tiempo de reír, es tiempo de estar despierto, es tiempo de descansar, ¿sí? Esas son cosas que son físicas de este mundo. En lo eterno no existe el tiempo, ¿sí? En lo eterno no existe el límite, o sea, no existe un cuerpo, no existe un contenedor. Por eso nosotros no podemos decir que Dios se contiene en algo. Por eso cuando uno dice, Dios está aquí, es simplemente una metáfora. Dios está aquí, como para que nuestro entendimiento que tenemos en este momento, nuestra razón lo comprenda. Pero nuestro tiempo es... pero está fuera de ese concepto. Nuestro tiempo es físico, el tiempo de Dios es eterno. Exactamente. Eso no podemos... Exactamente, que esos tienen un nombre, se llama Kairos, y el otro se llama Cronos, ¿cierto? Entonces, todo esto es como que cada uno de nosotros empieza a visualizarse como un árbol, ¿sí? Todo emprendimiento es como un árbol, que arranca con una semillita, ¿cierto? Y en esa semillita, ¿qué hay? ¿Ustedes alcanzan a ver en una semillita un árbol? ¿O no lo alcanzan a ver? ¿Pero hay un árbol? Sí, ¿Y qué más hay en ese árbol? ¿Qué más hay en esa semillita? Hojas, frutos. ¿Qué más ven? Más semillas, más raíces. más raíces. Todo está ¿dónde? En esa semillita. ¿Sí? Cada uno de nosotros somos eso, un árbol, que es posible que cuando llegamos aquí, estamos en forma de semillita, y nos están sembrando acá, y Dios, como Él ya ha visto árboles, Él sabe lo que hay en esa semilla. Si nosotros nunca conociéramos el árbol de naranja, yo le muestro una semilla de una naranja, ¿podríamos conceptualizar un árbol de naranja? No, ¿cierto? Ya como nosotros hemos visto árboles de naranja, nosotros podremos decir que de esta semilla de una naranja pueden haber árboles de naranja, ¿cierto? Aún si muestran hoy la semilla de naranja, sin que nos digan que es de naranja, puede ser de mandarina porque la semilla es... Bueno, ya fue muy adentro de pica. Pero mucha atención a lo que aquí estamos hablando porque esto es demasiado trascendental. Dios nos está permitiendo ver en lo físico, en lo material, todo el reflejo espiritual. Cuando hablamos del árbol y hablamos de la semilla, justamente nos está permitiendo vernos a nosotros mismos. Porque cuando nosotros vemos la semilla de un árbol de verdad del cual disfrutamos, estamos viendo una enseñanza gigante, estamos viendo una historia, estamos viendo una eternidad, estamos viendo un emprendimiento que trasciende todo lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Una semilla se planta en un sitio, ¿sí o no? De esa semilla empieza a haber una germinación. Y de esa germinación empiezan a haber raíces, y luego empieza a generarse un tronco, y de ese tronco luego empieza a generarse ramas, y luego de esas ramas más ramas, y luego hojas, y luego flores, y luego frutos. ¿Y saben qué más pasa después? La historia no acaba ahí, porque justamente la eternidad viene al punto de lo que pasa luego con ese árbol que está ahí, y es que ese fruto, que es, digamos, podríamos decir el producto final de ese árbol, al final, ¿qué viene siendo?
otra semilla más. Miren lo eterno. Los árboles producen frutas con un único objetivo y no es el de alimentar a nadie, sino es el de poder ellos mantenerse en el tiempo, de trasladarse, de moverse, porque un árbol no se puede mover. ¿Cómo puede hacer un árbol para llegar hasta la otra montaña? Por medio de sus semillas. A través del fruto, exactamente. Ellos solamente lo pueden hacer a través de eso, pero ellos saben que cogen ese árbol, ponen la fruta y llega el hombre o llega el animal y lo agarra y se lo lleva. Y por allá se popó o se le cayó, simplemente cayó y empieza otra vez este mismo proceso, ¿sí o no? Y todo hasta que llega nuevamente el fruto, ¿cierto? Entonces, miren lo hermoso de lo que somos nosotros, porque eso es lo que somos nosotros. Nosotros tenemos que saber que somos una semilla y es posible que en la edad que ya tenemos ya seamos unos arbolitos por ahí más grandecitos, posiblemente algunos arbolitos ya estén echando flores, no sé dónde cada uno de nosotros se ubique, pero tiene que mirarse muy bien, ahí es parte de lo que tenemos que conocernos. ¿En qué nivel de germinación y crecimiento del árbol estoy? ¿Sí? Porque ese árbol es totalmente trascendente para la eternidad. Porque ese árbol, si tú te pones a darte cuenta, es aquel que alimenta a otros, ¿sí? Porque genera un fruto delicioso y cubre la semilla de una forma tan espectacular que los otros toman y ni siquiera saben lo que están haciendo. Pero esa semilla está cumpliendo su objetivo, ¿cierto? Adicionalmente, cuando ustedes compran frutas en el supermercado, ¿ustedes saben de qué árbol es? Ah, sí, este es del árbol que está plantado en la finca, ¿no? Que aquí dice. Este es el árbol que cogimos de la finca de Prado, que aquí dice. El árbol es totalmente desinteresado de que sepan de dónde viene ese fruto. Le vale 5, porque lo menos importante es el crédito, lo menos importante es que otros aquí le den crédito. Eso es lo menos importante, porque el crédito, ¿para quién es? Para Dios. Por eso ellos están al servicio de Dios completo. Lo están produciendo, pero para ellos. Es más, ¿han visto al árbol comiéndose la misma fruta? No, ¿sí o no? Sí. Pues cae la fruta y Se desintegra. Pero no. Ah, no, pero No, físicamente no se ve. no se la comen, no se comen la misma fruta. Ahí hacen todo el proceso para muchos otros, porque cuando cae la fruta abona la tierra para que salga el pasto que ya no es el árbol, o para que coja la lombriz que ya no es el árbol, o para aquel coso y empiezan todas las cadenas alimenticias. O sea que nosotros tenemos la posibilidad de hacer todo con ese desinterés completo de lo que piensen de mí, de que sepan que soy yo. Una de las cosas fundamentales en cualquier emprendimiento es una palabra que se llama intención. Sí. ¿Cuál es la intención verdadera que estás persiguiendo detrás de ese emprendimiento? Eso marca una gran diferencia en la conexión con Dios y en el resultado que te va a llegar y en cómo todo va a fluir. Porque la intención, por ejemplo, vamos a dictar una clase, un profesor, y el profesor coge a sus alumnos. El profesor tiene que estar pensando realmente en que él desea, pero de su corazón, que los alumnos aprendan. Dios mío, que aprendan, por favor, yo quiero que aprendan. O sea, ¿cómo hago para que yo quiero que este man sea mejor? Yo quiero que este entienda ese concepto. Y se para frente a una clase de esa forma, créame que es una intención arrolladora, ¿cierto? Pero si la intención es diferente, yo voy para que me ganen la hora, los 20.000, los 50.000, los 200.000, yo voy allá a dictar y todo lo que digo. Otra cosa, para que sepan quién es el que sabe aquí, madre, para tener la hoja de vida, que soy profesor de la universidad, no sé qué, ¿sí o no? ¿Qué diferencia la intención, cierto? En cualquier emprendimiento, la intención tiene que ser supremamente clave para que esto tenga conexión directamente con Dios. Y esa intención es lo que me va a hacer
transformar todos estos conceptos en acciones reales del día a día, de lo que hago a diario. Y estas acciones reales en el árbol que soy yo son las raíces. Es decir, cuando aprendemos y aprendemos y aprendemos como lo estamos haciendo acá, esos son las ramas y las flores y el follaje. Y cuando hacemos y hacemos y hacemos, con una intención verdadera, podemos hacer cosas, raíces y raíces y raíces y raíces. Entonces, ¿tiene sentido cuál de las dos cosas? ¿Las raíces o el follaje? Las raíces. Tiene el apoyo. Exacto. Entonces, tengo que tener mi enfoque en hacer. Hacer y hacer o poner en práctica todo lo que yo estoy aprendiendo. Con eso voy a hacer un árbol lleno de raíces y de pronto con no tantas ramas. Pero si yo me enfoco en aprender y aprender y aprender y pocas acciones, ¿cómo voy a hacer? Un árbol supremamente frondoso con pocas raíces. ¿Qué pasa cuando llegan las temporadas duras? Ah, el árbol. Me caigo, me dan la vuelta Y me caigo que no me puedo parar. y difícilmente me puedo parar. Fracaso. Mientras que si soy con hartas raíces, soy como un árbol bien plantado, que difícilmente me van a tumbar. Difícilmente me van a tumbar. Y le aseguro que en algún momento se va a volver frondoso. Se va a volver frondoso. En algún momento se va a volver frondoso. Tiene que volverse frondoso, porque usted está en acción, acción, acción. Para ir cerrando, todo se resume en una paradoja. Y es la paradoja que aquí hemos comentado varias veces. Debo hacer mi esfuerzo y debo trabajar tan duro como si todo dependiera de mí, ¿cierto? Sí. Pero teniendo absolutamente claro que el resultado depende siempre de Dios. Es una paradoja. Y la explicación es la siguiente. Nosotros vivimos en un reflejo del cielo, ¿cierto? O sea que todo lo que pasa en el cielo es lo que estamos viviendo acá. Toda experiencia del hombre no es más que una traducción de una idea. O sea, lo que estamos aquí sentados está traduciéndonos una idea infinita de algo de Dios y lo que está pasando en el cielo. Nosotros entonces trabajamos en el espíritu para reflejarlo en el cielo, ¿cierto? Pero resulta que como todo es infinito, es un círculo constante, nosotros tenemos que hacer nuestro esfuerzo, porque haciendo nuestro esfuerzo, nosotros recodificamos el cielo. ¿Sí? ¿No? O sea, la forma como yo le pregunto a Dios es haciendo. Las cosas. ¿Sí o no? Haciendo. Porque siempre estoy en su voluntad, señores. Nunca estoy fuera de la voluntad de Dios. Ese concepto que a veces hemos aprendido toca preguntarle a Dios cuál es su voluntad. No te va a preguntarle, mírate, esa es la voluntad de Dios. Pero es que estoy mal. Sí, esa es la voluntad de Dios. Ahora, no estás mal. Estás bien, lo que pasa es que tú lo ves como mal. Porque lo único malo es lo limitado de tu entendimiento para comprender que eso es bueno. Y que está en el plan de Dios. Totalmente. Pero nosotros no tenemos que pasárnosla buscando y pidiéndole a Dios cuál es su voluntad. Señor, yo quiero hacer esto, pero yo quiero que me muestres tu voluntad, Señor. ¿Hacia dónde es? Muéstrame tu voluntad y no hay nada. Muéstramelo si es por aquí o por allá. ¿Qué decisión tomas? Pues la voluntad en ese momento de Dios es que esté preguntándole. Esa es. Y cuando tome una decisión y empiece a trabajar, créame que esa es la voluntad de Dios. Porque dice, Dios pone tanto el querer Como la como el hacer. Busca primeramente el reino de Dios, de su justicia, y Exacto. todo lo demás será añadido. Exacto. Más haz tesoros en el cielo donde la polilla y la... Exacto. Exacto. Ayúdate que yo te ayudaré. Exacto. Todos hablamos súper bonitos, ¿sí? Pero nos dan duro cuando nos sentamos y no nos funcionan las cosas.
Cuando llevamos tanto tiempo pedaleando y el resultado no llega, ¿cierto? Porque es que realmente tengo la mirada en otro lado y pensamos que no estoy dentro de la voluntad de Dios y que estoy lleno y me estoy fajando con el diablo todo el tiempo. Y el demonio no sé qué esito y si sé quién sote, ¿sí? Sabiendo que nosotros estamos controlados por un soberano que es más poderoso que cualquiera, porque es el creador de absolutamente todo, el dueño de absolutamente todo, al cual te resuelve absolutamente todo, en el tiempo que Él decide hacerlo, en el lugar donde Él decide hacerlo, en la cantidad que Él decida darte, ¿cierto? Porque ¿quién más sabe lo que necesitamos que el que nos creó? Nadie más. Nosotros pensamos que sabemos nuestra necesidad, pues nosotros no sabemos realmente nuestra necesidad. Nosotros sí podemos es buscar cuál es la necesidad de nuestra alma para perfeccionarse. Y eso es justamente lo que estamos haciendo en esta época. Estamos en una época hermosa porque es la época del arrepentimiento, porque está terminando el año. En este momento se llama Rosh Hashanah, está terminando el año judío, estamos en el mes de Elul, ¿sí? En este momento estamos terminando el año y dice que el rey se pasea por el jardín. O sea, los canales están abiertos así, la misericordia de Dios está así disponible para que arrepiéntanse y pidan lo que quieran, muchachos. Pidan lo que quieran, pero arrepiéntanse. Porque ustedes no saben lo que necesitan de este mundo. Ustedes no saben. Pero ustedes sí pueden llegar a saber lo que necesitan para transformar su alma, para perfeccionarla y que eso genere mejores cosas para este mundo. Estamos muy cerca de la asignación del sustento. Anualmente se asigna el sustento entre el Rosh Hashanah, que es la cabeza de año que empieza el 9 de septiembre, y Yom Kippur, que es el 19 de septiembre, son 10 días. Hemos tenido tiempo para arrepentirnos, tenemos que arrepentirnos realmente de las cosas que consideramos han estado mal. Y ojalá lo hiciéramos todos los días para llegar a tablas en estos momentos. Pero si no lo hemos hecho, y si hoy tú dices, uy, tengo muchas cosas para arrepentirme, empiece en este momento. Porque realmente eso, si es algo que está en nuestras manos, es algo que tiene un objetivo eterno y es algo que se va a devolver en muy buenas cosas de añadidura. Platica que nos gusta, negocitos, esposita, noviecita, hijitos, no sé, tantas cosas que a uno le gusta disfrutar en este mundo, ¿cierto? Viajes, tantas cosas, pero estamos en esta época apropiada para hacerlo. Acuérdense que no es una asignación con un objetivo temporal, sino una asignación con un objetivo eterno. Y simplemente enfocarnos en la historia de este señor que tenía más o menos 70 años, 80 años, y que se encontraba sembrando un gran campo de palmas de coco, y estaba echando la semilla del coco. Y resulta que, para los que no saben cuáles semillas de coco, ahí les dejo de tarea, pero él estaba sembrando una mano de hectáreas que había comprado para sembrar coco. Y Dios, que me voy a meter en este gran negocio. Habló con los amigos ya pensionados de 70 años y los amigos se le rieron en la cara. Oiga, hermano, pero usted qué me está hablando, que cuál buen negocio. Si usted no sabe cuánto tiempo dura el coco en sacar coco para que usted empiece a producir esa vaina de coco, hermano, como 30 años, 20, 30 años, usted ya muere en 5, hermano, usted ya muere en 10, o sea, usted ni va a ver la primera producción, o sea, ¿cuál buen negocio? No le entendemos, hermano. ¿A qué refiere usted con que estoy haciendo el mejor negocio? Y le decía, claro, estoy haciendo el mejor negocio. Porque, mi hermano, yo comí y he comido coco que yo no sembré. Y yo tengo que garantizar que otros más adelante también tengan la posibilidad de comer de ese coco que es tan delicioso. Alguien sembró y comí. Ese es el mejor negocio, porque es un negocio para la eternidad.
porque allá me están, la caja está sonando, la caja registradora está, y en esos negocios es donde debemos enfocar todos los emprendimientos. Claro que el hombre puede vender también sobre planos. Muchas gracias por vender sobre